Hemos llegado, hermanos, al final de esta serie de predicaciones que hemos titulado Redención, Evangelio y la vida en este mundo quebrado. Y hemos pasado por varias temáticas, por varios aspectos de la vida, buscando qué es lo que la Escritura nos dice respecto a la vida en sí. Esto bajo la premisa de que el Evangelio y la obra de redención es mucho más potente y mucho más grande que simplemente mirar hacia el futuro y decir, algún día hemos de ser salvos. Si el Evangelio no se materializa en la forma en que vivimos hoy día, en que hacemos matrimonio, en que somos padres, en que trabajamos, en que manejamos el dinero, en que vemos la sexualidad, en todas las áreas de nuestra vida, hermanos, poco provecho tiene un evangelio tan enfocado solamente en un aspecto futuro. Pero lo que vemos en las páginas de la Escritura es precisamente lo contrario, que el evangelio no solo nos da una esperanza del porvenir, sino que además es poderoso para enseñarnos a vivir hoy, en esta naturaleza caída, la vida que Dios tiene delante de nosotros. Hermanos, en esa temática hemos estado viendo muchas cosas y el día de hoy hemos de finalizar con una que es quizás de las más difíciles y de las más poco visibles, me atrevería a decir. Cada uno es capaz de enfrentar o le ha tocado ver a lo largo de su vida lo que significa la consecuencia del pecado alrededor nuestro. Lo hemos visto en malas decisiones, lo hemos visto en nuestro propio carácter. Hemos visto el fruto del pecado en traiciones, en enemistades, en celos, en guerras y en múltiples cosas. Pero hay un área más en que el pecado ha afectado la vida del ser humano. Algo que ha afectado a creyentes e inconversos por igual a lo largo de los años. Y es algo que quiero tocar el día de hoy y es respecto a la discapacidad. Y quiero tomar como texto guía el día de hoy lo que la palabra del Señor nos muestra en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículos 10 y 11. La palabra del Señor dice así: Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Hermanos, hablar de discapacidad es un tema realmente enorme, es un tema complejo y es algo que aún en el día de hoy se sigue descubriendo desde los ámbitos médicos o científicos. A pesar de que las categorías clínicas han cambiado a lo largo de los años, la realidad es que la discapacidad está presente en la vida de muchas personas en este mundo caído. Algunos han tenido la posibilidad de ver la discapacidad desde lejos, como algo que sucede en el otro lado de la vereda. Pero otros se han enfrentado de golpe frente a ella en esta vida. Y cualquiera que sea el caso en que nos hemos relacionado con ella, necesitamos ver lo que la Biblia nos enseña respecto a esta realidad, para que entonces sepamos cómo aproximarnos de manera piadosa y bíblicamente en algo que es cotidiano y que es parte de lo que vemos en este mundo. Si hemos de hablar de discapacidad, evidentemente tenemos que partir por la definición. ¿Qué significa? La RAE nos entrega dos definiciones que son importantes. La primera de ellas es, respecto a discapacidad, se nos dice situación de la persona que por sus condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales duraderas encuentra dificultades para su participación e inclusión social. La segunda definición dice manifestación de una discapacidad, personas con discapacidades en las extremidades.
Otro lado, u otra organización, esta vez respecto a la salud, la OMS, en su informe mundial sobre la discapacidad define la misma de la siguiente manera. Nos dice: la discapacidad es compleja, es dinámica, es multidimensional y es objeto de discrepancia. El término genérico discapacidad abarca todas las deficiencias, las limitaciones para realizar actividades y las restricciones de participación, y se refiere a los aspectos negativos de la interacción entre una persona que tiene una condición de salud y los factores contextuales de esa persona, como factores ambientales y personales. La OMS también recoge cifras interesantes cuando se habla de la discapacidad, y algunas de ellas son que, por ejemplo, al 2021 se estima que un 16% de la población mundial, esto es alrededor de 1.300 millones de personas, experimentan hoy día algún grado de discapacidad. En términos más simples, esto significa que 1 de 6 personas tiene algún grado de discapacidad. También se nos dice en el informe de la OMS que las personas con discapacidad suelen presentar un peor estado de salud en general. Tienen un riesgo de muerte prematura 2 veces mayor que el común de la población. Presentan una significativa prevalencia de enfermedades crónicas y son en general mucho más propensos a la pobreza. Pero además de esto, dependen fuertemente de familiares o de personas que les asistan para subsistir. Si miramos el otro aspecto que es relacionado con la discapacidad, que es de las personas que cuidan, algunos problemas que están asociados a eso son, por ejemplo, el agotamiento, el estrés crónico, un deterioro importante en la salud mental, un aislamiento social, una reducción de las horas laborales forzosas o simplemente el abandono del trabajo, el empobrecimiento del núcleo familiar. Y también se menciona que la mayoría de los cuidadores son en realidad mujeres y aún niñas las que ejercen esta labor. Si hablamos de tipos de discapacidad, podemos clasificarlas de 2 maneras. La primera de ellas es abordando qué implica la discapacidad. La discapacidad se presenta en un momento como física, y esto implica el compromiso de la movilidad y la funcionalidad de la persona. Hay discapacidad que también se presenta en el tipo intelectual y que se ve por las limitaciones del aprendizaje o por aspectos cognitivos de las personas. Y hay otro tipo de discapacidad que es mixta, que es cuando están mezclados aspectos fisiológicos y aspectos también intelectuales en las personas. Además, se debe considerar, cuando hablamos de discapacidad, que esta puede ser permanente o temporal. Algunas neurodivergencias pueden llegar a ser consideradas una discapacidad cuando esta neurodivergencia produce una limitación significativa en actividades cotidianas como la comunicación, el aprendizaje, el trabajo o la vida y la participación en la sociedad. Un ejemplo de esto se nos da con el autismo, que según el DSM-5 es un trastorno del neurodesarrollo. Hay formas de autismo que, aunque no son inicialmente una discapacidad, se pueden transformar y llegar a ser una discapacidad por las limitaciones que presentan en la vida de las personas. Y aunque el autismo es un paraguas o un abanico muy amplio, presenta en algunos extremos personas casi sin síntomas visibles, pero en el otro extremo, en el más grave, hay limitaciones importantes de personas con autismo. Podríamos abarcar, hermanos míos, largos y extensos seminarios para ahondar mucho más lo que significan las discapacidades, sus tipos y sus consecuencias. Pero hoy día nos toca abarcar algo particular. Y antes de mirarlo con detalle, debemos considerar algo importante. ¿Cuál es la cosmovisión bajo la cual hemos de mirar este problema o esta situación? Y me gustaría contrastar la cosmovisión secular con la cosmovisión bíblica, que es lo que nos compete a nosotros como cristianos.
En términos de la cosmovisión secular, debemos entender y reconocer que el mundo médico ha logrado importantes avances por la providencia de Dios en el estudio, en la categorización de distintas formas de discapacidad, así como en la incorporación de tratamientos, de rehabilitación, en algunos casos aspectos paliativos, cuando hay discapacidades que no tienen posibilidad de rehabilitación. Y este cúmulo de estudios e investigaciones de muchos hombres y mujeres han traído más luz a nuestro tiempo respecto a este tipo de afecciones y cómo lidiar con ellas. Pero aún así, el modelo secular es insuficiente porque su fundamento es el naturalismo. Y como tal, ve la discapacidad solamente en el ámbito de la materia. Pero el hombre no es solo materia. El hombre es espíritu y materia. Para el mundo secular, la discapacidad es una parte normal de la vida del ser humano en un mundo normal. Y es aquí donde encontramos una diferencia significativa respecto a la cosmovisión bíblica. Porque para el modelo secular, las enfermedades y los problemas que pueden llegar a provocar una discapacidad no son sino la expresión natural de la vida de los seres vivientes en este mundo. Es normal. Aunque el modelo secular reconoce el dolor y las dificultades que se viven al enfrentar la discapacidad y se esfuerza de alguna manera por traer reposo o consuelo o apalear estas situaciones, su visión naturalista se queda corta, hermanos. Olvida que el ser humano es mucho más complejo y mucho más grande que un montón de carne. Bajo esta premisa, y que evidentemente al no considerar a Dios, el modelo naturalista o secular llega a conclusiones que son terribles y tiene implicadas consecuencias que son muy tristes para nuestra sociedad en el día de hoy. Algunos ejemplos de estas conclusiones son, por ejemplo, la promoción y la aprobación del aborto como una forma humanitaria para evitar el sufrimiento. La promoción y la aprobación de la eutanasia como una forma humanitaria de mitigar el sufrimiento humano. Estándares poco prolijos de una inclusión forzada, por ejemplo, en el sistema escolar, o ambigüedad en el tratamiento de los problemas morales, porque se limitan solamente a la esfera de algo fisiológico que por lo demás no siempre está estudiado. Si la rehabilitación es imposible de lograr, entonces la mitigación del sufrimiento es la máxima del modelo secular. Si esto no tiene cura, entonces eliminar el sufrimiento, ese es el objetivo máximo. Y aunque esto parece en primera instancia loable y humanitario, hay una delgada línea, hermanos, que se ha pasado a llevar con demasiado énfasis en nuestra cultura contemporánea. Una muestra de esto es lo que ha ocurrido con la despenalización del aborto en algunos países. Hay un informe presentado en el Congreso de Chile en el año 2023 que se preparó con la finalidad de analizar la relación existente entre la presencia de la legislación relativa al aborto y el número de intervenciones de este tipo llevadas a cabo, y también que buscó visibilizar y verificar la relación entre la presencia de una legislación que regule el aborto y el aumento de intervenciones en embarazos diagnosticados con, por ejemplo, síndrome de Down. El informe resume lo siguiente. En España, las tasas de aborto muestran una tendencia al alza desde el año 1987 al año 2011, llegando a 12,47 abortos por cada 1.000 mujeres. Posteriormente se observa una tendencia a la baja hasta el año 2021, con 10,7 intervenciones por cada 1.000 mujeres. Respecto de los nacimientos con personas con síndrome de Down, estos han venido disminuyendo notablemente desde la entrada en vigor de la ley de aborto. Así, para el periodo del 1980 al 85, considerado como el periodo base o de referencia, pues no había ley de aborto, la tasa de nacidos con síndrome de Down en España era de 1,74 por 1.000,
mientras que en el 2023 la tasa de nacidos con síndrome de Down era de 0,59 por cada 1000 nacidos vivos. ¿Qué dice esto en términos simples? Que bajo el modelo secular, si una forma de mitigar el dolor y el sufrimiento es terminar con la vida de esa persona, entonces el aborto no solo debe legalizarse, sino promoverse como una forma de evitar el sufrimiento a futuro. Y eso deberá ser un panorama triste para nosotros que miramos desde la vereda de la fe. Una vida con síndrome de Down es difícil, hermano, y es compleja. Y sin duda en muchas ocasiones es desalentadora y parece que consume por completo la energía de los cuidadores y de los padres principalmente. Pero hermanos, ¿es la muerte de un bebé en el vientre de su madre el camino que debemos tomar? ¿Es evitar el sufrimiento la máxima que debemos realmente seguir? Hay otro caso más actual que nos habla con claridad de las implicaciones del modelo secular, y es el de la española Noelia Castillo. Ella sufrió un terrible caso de abuso sexual tan complejo que la llevó a intentar quitarse la vida. Esta muchacha saltó de un 5º piso y no murió, pero quedó parapléjica. Y después de años de luchar y de no poder soportar y pasar ese momento sin duda difícil, abogó por la eutanasia en España. Ante la negativa de su padre, evidentemente afligido por ver esta decisión de su hija, la justicia española falló a favor de ella. Eso pasó este año, a inicios de año. Y finalmente se le practicó la eutanasia, se suicidó y ella falleció. Lo triste de esto en el modelo secular es que los agresores nunca fueron identificados y nunca se les persiguió. Por lo tanto, la solución de este modelo fue seguir la máxima de evitar el sufrimiento a todo costo, aunque eso implique terminar con la vida de una persona. Y al mencionar esto, hermanos, sé que el caso es mucho más complejo de lo que yo les puedo mostrar en un par de párrafos. Pero la implicación del modelo secular es terrible y es triste, más a la luz de la vida de la fe. Hermanos, la vida es compleja y es difícil en muchas dimensiones, pero el Evangelio nos ofrece esperanza en medio de las dificultades, y esa es la gracia del Evangelio. ¿Qué nos muestra la cosmovisión bíblica? Bueno, para entender el punto de vista bíblico respecto a la discapacidad, debemos entender primero cómo es la realidad en la que nosotros vivimos. Para el modelo secular, el hombre es solamente materia en medio de un universo formado fortuitamente y la finalidad última es simplemente desaparecer. No hay propósito. No hay un objetivo de la vida del ser humano. Y en muchas ocasiones no hay una moralidad que conduzca a la vida del hombre, porque simplemente es producto del azar. Eso es lo que el naturalismo plantea. Pero la cosmovisión bíblica es diferente. La cosmovisión bíblica nos dice que la discapacidad es una parte normal de la vida en un mundo anormal. Y para entender esto, debemos ir de nuevo al libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 19 nos dice lo siguiente: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta el día que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre, el ser humano, que vivía sin temor de la muerte en Edén, está ahora condenado a experimentar la muerte. Tal como fue tomado del polvo, al polvo iba a volver. Estas son las palabras de condenación de Dios por la desobediencia del hombre ahí en Edén. Bajo esta premisa es que las enfermedades, los síndromes y las afecciones del ser humano que se enmarcan en la consecuencia de la caída vienen a dar como resultado la discapacidad. Todo lo que debía operar y funcionar a plenitud de la vida del ser humano se vio profundamente afectado por la corrupción del pecado. Y ahora tiene consecuencias como las que vemos
a nuestro alrededor. Quizás una imagen más clara se nos da a la luz de la comparación. La obediencia para Adán y Eva les iba a otorgar vida, plenitud y salud en Edén. Pero la desobediencia les pagó con muerte, corrupción, con disfunción y les llevó a la ruina. Esa es la consecuencia del pecado. Entonces, con lo que yo les dije, la discapacidad es normal, porque es el producto de la caída del ser humano, es decir, es algo esperable a la luz de la caída del ser humano. Pero el mundo permanece en un estado anormal, porque hoy día vemos algo que no ha llegado a su estado final, sino que está prometido, que el mundo ha de ser restaurado al estado inicial. Y esa es una diferencia sustantiva respecto a la cosmovisión cristiana. Pablo escribe en Romanos 8, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. Es la esperanza de que la creación misma será también libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. La cosmovisión bíblica, hermanos, no niega el sufrimiento ni el dolor que la discapacidad produce en cualquiera de sus grados, pero pone la esperanza de que lo que hoy día vemos no es lo que va a vivir por la eternidad. Ahora, no hay solo una esperanza futura que nos ayude a mirar el asunto de la discapacidad, sino hay algo más profundo de Dios mismo que debe ser aliento para sostenernos en medio de esto. Y esto es la soberanía de Dios en la vida del hombre. Volvamos al texto que leímos al inicio, Éxodo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Entonces, si hemos de extender este tema, debemos ver el contexto bajo el cual este texto se nos está diciendo. El texto de Éxodo 4 se viene justo después del encuentro que tiene Moisés con la zarza ardiente. Y si usted recuerda lo que había pasado, Moisés había escapado de Egipto tras asesinar a un hombre y había estado casi 40 años de refugiado en Madián, donde había hecho una nueva vida y tenía esposa e hijos, hasta el momento en que Dios se le aparece. Y cuando Dios se le aparece, se le revela y le da una misión que a todas luces parece imposible. ¿Cuál es esa misión? Ve a decirle a Faraón que deje ir a mi pueblo Israel. Esto ya se había prometido muchos años antes. Se le había entregado como promesa a Abraham en el marco del pacto abrahámico. En Génesis 15:13 se nos dice: y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también jugaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Moisés es el hombre que Dios ha llamado para traer libertad al pueblo de Israel. Y el texto que leímos se enmarca justo después de que se le revele la zarza, cuando se le dice que Él es, de alguna manera, el libertador para el pueblo de Israel. Pero el texto no solo nos muestra esto, sino que nos habla de una incapacidad que tenía Moisés. Él presenta 4 excusas. Y una de las que presenta delante del Señor para cumplir su misión es precisamente esta. Él le dice: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra,
ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Hermanos, un desertor va a volver a la tierra de la cual huyó a pedir a la máxima autoridad que deje ir al pueblo que le sirve. Eso es lo que está diciendo Moisés. ¿De verdad? ¿Tú quieres que yo vaya a Egipto y le diga a Faraón que deje ir a tu pueblo? ¿Yo? Eso es lo que Moisés está diciendo. No soy un hombre elocuente. No se me dan fácilmente las palabras. Eso es lo que él está diciendo. Es tardo, es torpe en su lengua. Y aquí es donde hay consenso y discrepancia respecto a lo que realmente significan las palabras de Moisés. En la versión King James, que es la versión en inglés, la palabra desde la cual se traduce no soy de fácil palabra es elocuente. Y eso quiere decir, por un lado, que Moisés está reconociendo que en realidad quizás no es el más capacitado, no es ese hombre lleno de gracia, sabio, que sabe cuándo hablar y cuándo callar. No es quizás esta persona que sabe sazonar sus palabras de tal manera que sean agradables a la persona que lo va a oír. Pero además él añade, soy tardo en el habla y torpe de lengua. No solo le falta gracia, no solo le falta un curso de homilética para poder ir a hablar delante de Faraón. Parece que hay un impedimento real en Moisés, algo fisiológico, algo que le limita el hablar verdaderamente. ¿Era tartamudo? No lo sabemos. Quizás era disléxico, no lo sabemos. Pero todo indica en el texto que había un impedimento muy real. Y esto lo vemos por la respuesta que Dios le da en el versículo 11. Porque después de que Moisés se excusa de su capacidad para ir a confrontar, el Señor le dice, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? La respuesta del Señor no apunta solamente a una habilidad del discurso. Y eso es llamativo en el texto. Porque el Señor le pudo haber dicho, Moisés, espérate, te voy a dar unas clases de homilética, te voy a domar en el uso del lenguaje, vas a llegar a ser un hombre hábil en tus palabras, pero la respuesta del Señor apunta a algo que es más potente que una capacidad que se puede aprender, está apuntando a una limitación real. El Señor le está diciendo, yo hice al mudo, al sordo, al que ve y al que no ve. La respuesta del Señor es potente en términos de hablar de discapacidad. Ahora, que el Señor reconozca ese tipo de discapacidades no es el clímax de lo que Él le está diciendo, pero su soberanía lo es. ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo, al sordo, a los que ven y a los que no ven? El Señor los hizo a todos. Hermanos, ¿el hombre acaso se puede crear a sí mismo? ¿Acaso la vida puede venir de alguna manera fuera del control y del dominio de Dios? ¿Acaso hay alguien que pueda nacer en el mundo sin que Dios haya intervenido para el nacimiento de éste? No. No hay nadie que venga a la vida lejos del cuidado y la soberanía de Dios. Nadie. Esa es la respuesta del Señor. Ahora, antes de que saquemos conclusiones, deseo aclarar algo. Y es importante respecto a mirar lo que estamos viendo el día de hoy. Algunos tuercen este texto para indicar que Dios es entonces el autor moral del mal. O algunos se van al otro extremo. Para no implicar a Dios como el autor del mal, se van al otro extremo y dicen, bueno, Dios creó y Él dejó que la creación anduviera sola. Pero no es lo que nos está diciendo el texto. Y para esto debemos distinguir algo que se llama en teología las causas primarias y las causas secundarias. Respecto a las causas primarias se nos dice que Dios es la causa primaria. Él decreta, sostiene, dirige y gobierna todas las cosas providencialmente para el cumplimiento de sus propósitos. Todo nace en Dios. No hay nada que se mueva en el cosmos creado sin el decreto autoritativo de Dios.
Isaías 14, 27. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Mateo 10 nos dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Dios es Señor y soberano sobre toda la creación. Eso es algo importante de ver. Pero además de eso, Dios usa las causas secundarias. También es cierto que Dios utiliza la genética, la biología, el desarrollo embrionario y las condiciones ambientales, incluida la caída de la raza humana, como parte de su propósito. Génesis 50, 20. José hablando, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Esas son causas secundarias. Hermano, si usted ve en el horizonte una nube cargada de agua, lo lógico es que esa nube en algún momento bote esa agua en forma de lluvia, ¿o no? O hielo, o nieve si está en las montañas. Esas son causas secundarias. Si usted tiene ojos de color, que es un gen recesivo, hay una probabilidad de que ese gen se replique en los hijos que usted va a tener. Esas son causas secundarias. No es un favor especial, no es un toque divino en algún sentido. Es la forma en que Dios ha ordenado que las cosas se conduzcan. Y Dios, siendo el autor, aquel que decreta todas las cosas, también se vale de las causas secundarias para el gobierno y el establecimiento de su creación. Mire lo que dice el Salmo 104. Él hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, los asnos monteses mitigan su sed. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que Él saque alimento de la tierra. Si usted se sube a un edificio y tira una pelota, ¿qué es lo esperable? Usted no espera que esa pelota ascienda al cielo, ¿no? Usted sabe que hay algo que se llama ley de gravedad, ¿cierto? Que hay una aceleración, ¿cierto? Por la masa del objeto y eso va a caer. Eso es una causa secundaria. Y es importante hacer estas distinciones porque debemos entender que nada ocurre fuera de la voluntad soberana de Dios y que al mismo tiempo las malformaciones, los trastornos genéticos, los síndromes y otros similares surgen mediante causas biológicas reales. Pero nada de esto queda fuera de la providencia divina. Debemos recordar que Dios no actúa perversa ni injustamente, hermanos. Aunque vemos claras expresiones de cómo el pecado ha llegado a afectar a la humanidad en formas tan tristes y terribles. La Confesión Bautista de Fe habla de esto. En el capítulo 3, en el párrafo 1, dice Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. ¿Acaso Dios movió el corazón de los hermanos de José para que lo vendieran? No. Pero Dios dejó que esos corazones malvados obraran según su propia maldad para cumplir el propósito de Dios, que era sacar a José de ahí y establecerlo como segundo en Egipto. ¿Para qué? Para preservar a la nación de Israel en el futuro. Esa es la forma en que Dios obra. Hermanos, ¿qué conclusiones podemos sacar del texto que leímos entonces? En primer lugar, que Dios no es ajeno a la realidad de la discapacidad. Él conoce el asunto. En la semana pasada, nuestro hermano Juan nos habló acerca de las pruebas del Señor y de las dificultades. Y una de las cosas que vimos es que Dios es soberano, sabio y bueno. Él no es ajeno al dolor, hermanos. Él no es ajeno a las dificultades que trae la discapacidad. Él está presente.
Y Él en aquello que permite es bueno, es soberano, es sabio. Hermanos, si el Señor conoce cada estrella por su nombre, eso nos dice la Escritura, ¿no conocerá el estado, el dolor y el sufrimiento de cada persona que porta su imagen y semejanza? Por supuesto que sí. El modelo secular no ve a Dios. El modelo deísta ve a un Dios que echó a andar la creación y luego se apartó desinteresadamente. Pero el cristianismo ve a un Dios activo, cercano, pendiente y amoroso. Él está cerca. Eso es lo que nos vemos nosotros en el texto de Éxodo. Pero además de eso, vemos que Dios tiene control sobre la situación. ¿No debiera llevarnos la soberanía de Dios a entender que Dios tiene control sobre todas las cosas? Hermanos, ¿hay algo que se le pueda escapar al Señor? ¿De verdad? Porque si tú crees que hay algo que Dios no puede hacer soberanamente, tú no estás mirando al Dios de la Biblia. No hay nadie, no hay una criatura, no hay una fuerza, no hay un poder, no hay nada que Dios no pueda hacer. Si no, no sería Dios. No sería el Dios de la Biblia. Eso quiere decir que Él tiene control de absolutamente todo lo que pasa en su creación. Ni los cabellos de nuestra cabeza, hermano, pueden caer sin su consentimiento. Hermano, ¿no va a tener mayor cuidado de aquellos que vio mientras eran formados en el vientre de sus madres? ¿No es Dios quien imparte la vida? ¿No es Él quien quita la esterilidad? ¿No es Él el que cierra el vientre? ¿El que hace llover o retiene la lluvia? Ese es Dios, soberano, y Él tiene control. Dios ha extendido su gracia y su misericordia, hermanos, de tal manera que ha provisto al mundo de medicina, de tecnología y de un gran número de hombres y mujeres hábiles para investigar y traer tratamientos y de alguna manera contener los efectos de la caída por su gracia maravillosa. Eso es lo que nosotros llamamos gracia común. Y nos sirve hoy día cuando usted va, ¿cierto?, y se toma un paracetamol o un ibuprofeno. Ahí está la gracia de Dios. No solo ha obrado por medio de sus hijos, sino que ha extendido su misericordia a todo este mundo caído. Ahora, pensemos en la que la discapacidad implica realmente en este mundo caído. ¿Qué experimenta generalmente una persona con discapacidad? Algo que podemos decir a ciencia cierta es que va a experimentar sufrimiento. ¿En mayor o en menor medida? Una persona con discapacidad sufre y su entorno cercano también va a sufrir. El pecado, hermanos, no ha traído ningún buen fruto. El pecado no paga bien, no trae gozo y no da descanso. Y esto es particularmente real en las personas que padecen alguna discapacidad. No necesariamente porque ellos hayan pecado, sino porque el fruto del pecado se incluyó la corrupción del ser humano y por lo tanto la discapacidad dentro de eso. Pensemos en algunos casos que la Biblia nos muestra, como el paralítico, por ejemplo, del estanque de Betesda. Juan 5 nos dice, y hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y usted sabe lo que pasó luego. Pero quiero destacar esto, que es parte de la realidad que nos muestra. Este hombre llevaba 38 años enfermo. 38 años. El entorno de esta persona eran ahora otros enfermos, otras personas discapacitadas. Y de alguna manera sufría de aislamiento. Los enfermos en la época de Jesús eran muy relacionados al pecado. De hecho, por eso es la pregunta que vamos a ver en otro texto más adelante que le hacen los discípulos, ¿cierto? Pero en la práctica, una persona con discapacidad no solo está enferma, no solo se reduce el rango de personas con las cuales interactúa,
sino que en muchas ocasiones entra en un estado de aislamiento. El hombre ciego de nacimiento. Juan 9. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa es la cosmovisión del entorno social de Jesús en la época en que él predicó. Algo tuvo que haber hecho para que Dios le pagara de esa manera. O algo terrible tienen que haber hecho sus padres para que naciera de esa manera. Es un juicio de Dios. ¿Qué nos muestra el texto? Que esta persona estaba ciega de nacimiento, que estaba excluido de la vida religiosa y que además estaba estigmatizado como un pecador. Esto es lo que se vive. Pero tenemos otro ejemplo, el cojo de nacimiento, Hechos 3. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamado La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. ¿Qué se nos dice de este hombre? Que de nuevo estaba en aislamiento, que tenía imposibilidad para trabajar como el resto de los hombres y que estaba dispuesto para mendigar. Eso quiere decir que tenía asociada una humillación pública. ¿Usted se ha pensado alguna vez lo que significa pedir plata en la calle? O le pregunto, ¿alguna vez ha tenido que pedir plata en la calle? ¿Ha mirado alguna vez los ojos de las personas cuando usted les está pidiendo algo y ha visto el desprecio en sus caras? Eso es algo que viven las personas que piden limosna. Y eso es parte de lo que algunas personas con discapacidad han tenido que enfrentar. No todas, pero muchas sí. Estos son solo algunos casos de lo que el Nuevo Testamento nos muestra, hermanos, con una gran diferencia. Si están registrados en el Nuevo Testamento, entonces en por lo menos estos casos que yo les mencioné, aunque experimentaron quebranto, tristeza, pobreza y aislamiento, ellos tuvieron la dicha de encontrarse con el Salvador. Y sus situaciones cambiaron. Pero la discapacidad es mucho más amplia que eso. No se redujo a una pequeña región ahí en las tierras de Israel en ese tiempo, sino que ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad en distintos periodos y en distintas culturas. Los griegos tomaban a sus niños que nacían con malformidades y los mataban, porque era un lastre, porque iba a ser una carga, porque no eran dignos de tener una vida como los demás. Eso es parte de lo que el modelo secular de alguna manera postula hoy día. Es un modelo utilitarista. Si sirve bien y si no sirve, acabemos con su sufrimiento rápido. Pero la Biblia nos llama, hermanos, a mirar esta realidad. Porque tenemos que entender en parte que la vida en esta creación implica sufrimiento. El Señor Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. El sufrimiento es una realidad en este mundo caído, hermanos. Es parte de la experiencia del ser humano. Es difícil de soportar, es amarga de tragar y en muchas ocasiones es desalentador. Pero jamás carece de propósito, no para un hijo de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 nos dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que puesta a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Para el cristiano, hermanos, el sufrimiento
que nace de la discapacidad y el sufrimiento en general, viene a ser una forma de refinar su fe, de probar su corazón y de ser partícipe de los padecimientos del Señor Jesús. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Hermanos, hemos romantizado lo que significa ser cristianos. Y algunos toman la cruz como un objeto simplemente decorativo. Pero cuando el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga, estaba diciendo literalmente, si tienen la intención de venir detrás de mí, entonces deben estar dispuestos a sufrir por el mundo y las aflicciones que trae sobre el pueblo del Señor, y porque la vida en el mundo implica sufrimiento. Hermanos, no hay otra forma de vivir este mundo. No podemos escapar del sufrimiento. No para siempre en esta tierra. Van a haber momentos amargos. Van a haber momentos difíciles. Van a haber momentos de aflicción. Y aunque para el mundo la máxima es minimizar aquello, para el cristiano siempre hay un propósito. Ahora, con esto no busco minimizar, hermanos, las experiencias de aquellos que sufren alguna discapacidad o que son cuidadores de personas que tienen alguna discapacidad. Pero quiero que veamos cómo la Escritura es capaz de cobijarnos, alentarnos y sostenernos en medio de lo que eso significa. Algo tiene que decir el Evangelio. Piense de nuevo en esto. Los relatos que yo les leí fueron de hombres que fueron tocados por el Señor Jesús. Y a pesar de que sufrieron mucho, su historia en la tierra cambió. Pues yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Se habrá acabado la gracia y la misericordia de Dios para nosotros en este tiempo? Evidentemente no. Aunque no todas las señales milagrosas persisten, el cuidado amoroso del Señor sigue estando presente. ¿Cómo lo hace? Para esto debemos mirar la soberanía de Dios en las condiciones que los hombres pueden experimentar. Y hay un texto clave para esto. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hermanos, no hay cristiano verdadero sobre la faz de la tierra para el cual la adversidad no provoque una mayor bendición. Si la prueba llega a destruirte, debemos mirar bien qué pasa con nuestra fe en eso. Porque el sufrimiento depura, hermosea, pule la vida de los verdaderos creyentes. Ahora, quiero decir algunas cosas prácticas para las familias que enfrentan esto. Y lo primero de eso es que hay esperanza en el Evangelio. Aunque la discapacidad genera dolor y sufrimiento en muchas situaciones, no todo es amargo y no es para siempre. ¿En qué nos podemos apoyar, hermanos? Bueno, en primer lugar, en que Cristo sigue siendo suficiente hoy día para consolar a los que le buscan. Él enseñó, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor amorosamente extiende esta invitación que traspasa las eras y las épocas y los años. Y no es solamente algo que quedó registrado en algún texto en la antigüedad. El Señor sigue hoy día consolando, animando, levantando, fortaleciendo a todos los que le buscan realmente. El problema es que no todos los que sufren le buscan realmente. Y no hay forma en que seas consolado si no buscas al Señor. Pero aparte de eso, tener un hijo con discapacidad o una persona que amas con discapacidad cerca tuyo es en especial una bendición. Debes entender algo, hermano. Todo hijo y toda persona que nace viene del Señor y es una bendición.
Salmo 127, versículo 3 dice: aquí don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Hermanos, ¿cómo nos bendice un hijo, por ejemplo, que tiene alguna discapacidad? Esta pregunta no es difícil de responder, porque lo primero que debiera venir a nuestra mente es que si tenemos un hijo es porque hemos alcanzado el favor del Señor. Eso no significa que Dios apruebe todo lo que hacemos, pero que ha habido gracia suficiente para que Él nos quiera conceder un hijo. Y esa es la primera bendición. Pero además, y aunque hay un espectro en esto, una de las cosas que implica o que se manifiestan es que el amor de estas personas es genuino. Su entrega es sincera. La demanda que se extiende sobre los padres que cuidan es en algún sentido sacrificial. Pero los hijos con discapacidad, hermanos, vienen a ser un instrumento de santificación. Es una escuela de negación y es una forma un poco forzada, pero providencial, de seguir el camino del Señor. Son una bendición, hermanos. ¿Te acuerdas de la historia del hombre ciego de nacimiento? La Biblia nos registra que él nació para que la gloria de Dios se manifestara en el milagro que Jesús iba a hacer ahí en ese momento. Pero yo te pregunto, hoy día, ¿no se manifiesta la gloria de Dios también cuando ves a un padre, a una madre que pueden amar sacrificialmente a un hijo que tiene alguna limitación? Hermano, ¿no vemos la gloria del Señor cuando hay una comunidad que manifiesta amor y cuidado por lo que están necesitados? ¿No es una forma, una expresión de ver la gloria de Dios? No se manifiesta la gloria de Dios por el simple hecho común y lamentablemente tan menospreciado de nosotros, de que es un portador de la imagen y la semejanza de Dios, aún en esa condición. ¿No debiera manifestar eso la gloria del Señor? Hermano, hay muchas más cosas que decir respecto a esto, pero hay mucha bendición detrás de esta situación. Hay una esperanza escatológica también. Y este es un aspecto realmente alentador. La vida en este mundo es difícil, pero no está destinada a permanecer para siempre. ¿Es así? El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hermanos, si Dios ha determinado salvar, entonces nadie puede impedir esa salvación. Y si Él ha determinado salvar y confiamos en su bondad para salvar a los que amamos, entonces podemos entender que hay una esperanza escatológica, que algún día conoceremos sin los efectos del pecado a esas personas que hoy día vemos sufrir. Y eso deberá ser motivo de aliento para nosotros. Al final de los tiempos, hermanos, el sufrimiento, la amargura y la tristeza van a ser reemplazados por una gloria sin igual delante del Señor. Pero hay algo más. Y muy particularmente hoy día acá, no estamos solos, hermanos. Dios ha provisto un cuerpo para abrazar a los que sufren. Esa es la iglesia. Una maravillosa muestra del amor y de la providencia del Señor expuesta o manifestada a través de la iglesia. La iglesia que ama, que entrega, que cuida, que ora, que se involucra. Una comunidad de fe en la que somos bendecidos, animados, levantados, acompañados, sostenidos, fortalecidos y aún provistos. Hermanos, Dios ha sido muy misericordioso y lleno de gracia en donde nos ha hecho permanecer. Ahora, esto debiera llevarnos a plantear una última pregunta antes de terminar. Y esa pregunta es, ¿cuál es tu rol en medio de todo esto?
¿Será que el sufrimiento está dispuesto para algunos solamente para que lo miremos de lejos? Porque esa es la máxima del modelo secularista, egoísta, autocentrado, buscando la propia complacencia. Esa es la máxima del mundo. Pero el amor en el Señor va a buscar el sufrir con los que sufren, el llorar con los que lloran, el alentar a los desalentados, el acompañar. Y la gracia y la misericordia del Señor son manifestadas en eso. Hermanos, tenemos una bendición enorme alrededor nuestro. Tenemos el mandato del Señor. ¿No debemos visitar los hospitales? ¿No debemos acompañar a los que están enfermos? ¿No deberá ser la iglesia un brazo extendido para traer alivio, aunque sea temporal, a los que hoy día sufren amargamente? ¿No deberá ser la iglesia un puente para mostrar al Señor y acompañar eso con gracia, con misericordia, con sonrisas, con compañerismo genuino y verdadero? Por supuesto que sí. La iglesia, aunque no tiene la responsabilidad de solventar todo, sí debiera ser un agente extendido del amor y la misericordia del Señor. La palabra del Señor dice: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que tienen amor los unos por los otros. ¿Y no es el amor una extensión que busca el bienestar del otro? Hermanos, tenemos no solo deberes que hacer, sino tenemos la bendición del Señor de ser quebrantados y de involucrarnos en el sufrimiento de los que sufren. Ese es un buen remedio para el orgullo en nosotros. Y es sin duda algo que nos acerca al carácter de Cristo. Oremos al Señor, hermanos.